¿Una nueva edad de hielo se aproxima? En caso de que vinieran a ocurrir catástrofes en un futuro, siempre vendrían anunciadas previamente por algún tipo de señales o indicios, o que se volvería, digamos, el clima un poco raro. Estilo El día de mañana, la película de 2004 de Hollywood. También es importante fijarse en las mariposas, que en caso de que desaparezcan, sería el inicio más claro de que nos acercamos a una edad de hielo, ya que desaparecen en esas circunstancias. También hay que recordar que las abejas están empezando a desaparecer, un indicio bastante claro. Recordemos que los animales son los primeros que se dan cuenta de cambios climáticos abruptos o cambios climáticos en general, y sobre todo los insectos. Vamos con los científicos y sus postulados sobre cuándo llegará la próxima glaciación. ¿Sabías que el cambio climático no solo se da en la Tierra, sino que se está dando en todo el sistema solar? ¿Alguna vez te contaron que ciertos artículos dentro de revistas oficiales han reconocido que se acerca una glaciación? Descubre todo esto y mucho más aquí en este video. ¿Quieren saber de qué se trata? Quédense a ver este video para enterarse y recuerden darle like si les gusta. Bienvenidos. Ahora mismo en 2022 estamos dentro de un periodo interglacial o de calentamiento. Estos ciclos interglaciares son de dos tipos, uno corto de 100 y uno largo de 100.000 años. Según el mayor experto solar del planeta, desde 2006 ya hemos superado ese umbral interglacial, pero lo que tocaría ahora sería una gran glaciación. No obstante, él dice que desde 2015 ya hemos entrado en esta mini era de hielo que él predice y que a partir de ahora los inviernos van a seguir mucho más crudos. Quédate hasta el final ya que vamos a descubrir qué es lo que está pasando en todo el sistema solar, con el clima, y también veremos las conclusiones finales sobre esta serie espacial sobre el clima y es lo que va a pasar más exactamente en un futuro. Los ciclos solares son matemáticos, siguen periodos de 11 o 200 años aproximadamente. En base al análisis de estos ciclos solares, nos acercamos al doble mínimo de Gleisberg casi al 2030. Es decir, a partir de 2030 es probable que se dé ese doble mínimo solar que nos acercará a una era glacial y producirá cambios en la Tierra. Las zonas más afectadas serían las próximas a los polos en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Serían Estados Unidos, países nórdicos, Inglaterra, Francia, Chile, Argentina, Brasil, etc. Según en el LDOE, la era glacial vendrá cuando se alcance el pico máximo de calor, es decir, ahora mismo. Recientemente, según Jaworowski, un científico bastante prominente relacionado con el análisis climático, afirma que el ser humano es responsable del 0.01 del calentamiento del planeta y que este calentamiento está llegando a su fin, por lo que sería muy probable, según él, afirmar que nos acercamos a una era glacial. El motor del frío, del calor y de los cambios climáticos no es ni el CO2, ni el ozono, ni los aerosoles contaminantes. Son los rayos cósmicos, que son diferentes a los rayos solares. Por ejemplo, cuando el viento solar es fuerte, llegan estos rayos cósmicos y el planeta se calienta. Sin embargo, cuando el viento solar es débil, llegan más rayos cósmicos y el mundo se enfría. Es así como el Sol crea una especie de sombrilla climática hecha por las nubes. El análisis de estos ciclos y emisiones de rayos cósmicos nos hacen indicar que la era glacial es inminente. El principal estudio oceanográfico del planeta, el WOI, detectó a principios del siglo XXI unos cambios alarmantes en la corriente del Golfo, que es la que calienta el hemisferio norte y que, si ésta se frenara o se parara, podría producir un cambio climático abrupto, que es básicamente lo que ocurre en la película El día de mañana, bastante exagerada, pero por ahí. Gray Comer es un multimillonario obsesionado con el cambio climático. ¿Qué le pasó a este señor? En 2001 se alarmó al ver el rápido deshielo en Canadá. Entonces hasta él ha invertido muchísimos millones de dólares en prevenir la glaciación, porque recordemos que el calentamiento terminado desembocará en una glaciación. Entonces uno de sus equipos de investigadores resuelven que el aumento de CO2 se debe al aumento de temperatura y no viceversa, como afirma la ciencia oficial del calentamiento global. Como vemos, los datos están mal explicados y dados al revés. Pero lo sorprendente del cambio climático no es que se dé en la Tierra, sino que se está dando en todo el sistema solar. En Venus afecta el efecto invernadero, aumenta un 2500% el brillo de su aurora. Se han dado cambios climáticos atmosféricos muy importantes en los últimos 40 años. En Venus la temperatura es de 485 grados y allí todo es CO2. Sin embargo, en la Tierra solo es el 1% de todos los gases. ¿Qué es lo que se está produciendo en Venus? ¿Algún tipo de industria, reparaciones y recambios? Pues no, todo es natural. En Marte también se está dando un calentamiento global como en la Tierra. Están desapareciendo los polos y serán tormentas gigantescas.
Recordemos que en Marte alguien se conforma con CO2 sólido. En Júpiter se aumenta la temperatura y se prevé que aumente unos 10 grados en los próximos años. También, además, aumenta un 200% el brillo de sus nubes de plasma, mientras que en Saturno, el Señor de los Anillos, aumenta las emisiones de rayos desde el ecuador. En Urano, sin ir más lejos, hay grandes variaciones en su brillo y una subida anormal en la actividad de las nubes. En Neptuno ha aumentado en los últimos años un 40% su brillo atmosférico y en Plutón ha aumentado un 3000%. Una barbaridad la presión atmosférica en los últimos tiempos. Y por último vamos con Mercurio, que por el hecho de ser el más cercano al Sol y no tener atmósfera dificulta bastante la faena a los científicos, más allá de que sabemos que hay hielos polares y campos magnéticos. Hay atisbos, artículos y opiniones dentro de incluso los medios oficiales que reconocen que en el 2030 nos acercamos o nos vamos a acercar a una era glacial, como por ejemplo la revista Time en el año 94, New Scientist en el 99, Más allá de la ciencia en el 2003, la revista Discover también en el 2003, la revista Fortune en el 2004 y terminando con el New York Times, todos dicen lo mismo. Entonces parece claro que existen señales, indicios y pruebas que señalan en una misma dirección. El inicio de una minera glacial hacia el 2030 con un clímax invernal para el 2060 y 2080. Pero para no ser tan exactos con las fechas, vamos a decir que desde 2030 hasta el final del siglo XXI nos espera una era glacial. Al fin y al cabo, Ned Stark tenía razón, se acerca el invierno. Winter is coming. No hay mejor manera de concluir sobre el clima que reiterar la posición, es decir, eliminar de nuestro ciclo productivo elementos contaminantes o perjudiciales para la flora y la fauna planetaria, hechos que se relacionan con nuestros hábitos de consumo. Ha quedado que el CO2 no es causante de este calentamiento, sino más bien al contrario, y que este calentamiento, en lugar de llevarnos a una africanización del clima a nivel mundial, nos lleva directamente a una glaciación. Por lo tanto, los impuestos derivados de la demonización del CO2 deben ser eliminados ya. Aquí abogamos por el uso de energías libres, limpias y evitar el uso de materiales de difícil descomposición por razones obvias. Debemos centrar nuestros esfuerzos en cambiar de paradigma, ya que si no lo hacemos, la Tierra lo hará por nosotros. Estemos seguros de ello. Pero, ¿qué opinan ustedes acerca de este caso? Nos encantaría leer su opinión en la caja de comentarios. Recuerden darle like a este video, también pueden compartirlo y suscribirse para recibir más.